Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos un día más a la iglesia. Aunque ustedes puedan ver este mensaje en sus casas, con su presencia también la sentimos en nuestros lugares, porque sabemos que Dios está hablando a sus vidas. Esta mañana doy gracias a Dios por la palabra que vamos a escuchar. Yo sé que esta palabra tiene mucho que decir a nuestras vidas. Nosotros la tomamos para el bienestar de nuestra alma, de nuestra vida y para el éxito en nuestra vida como cristianos. Damos gracias a Dios y en esta mañana regreso porque hay un mensaje de parte de Dios que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Dios les bendiga. Esta mañana quiero hacer una declaración. No quiero que nadie se sienta ofendido. No quiero que nadie se sienta menospreciado o cualquier cosa, sino es de un aspecto espiritual, amén. Pero hay algunos que muchas veces no deberíamos estar en los lugares a los que vamos. Y muchas veces Dios nos quiere en lugares en donde nosotros no pensamos, pero que Él nos va a llevar. Perdón. Él nos va a llevar por alguna razón. Pero cuando nosotros estamos en un lugar, cuando es el propósito de Dios, Dios va a marcar nuestras vidas porque ese fue el plan de Dios. Y esta mañana es el plan de Dios que tú estés aquí porque escucharás algo que lo llevarás en tu vida y meditarás en él. Y en los momentos que tú necesites podrás recurrir al mensaje que esta mañana el Señor tiene para nosotros. Amén. Ese es como una introducción para nosotros. Y la otra es, hermanos, esta mañana estamos celebrando la fiesta de Hanukkah. ¿Cuántos han oído hablar de Hanukkah, hermanos? Levanten sus manos. ¿Cuántos han oído hablar de Hanukkah? Bueno, la mayoría de los cristianos no están muy interesados en estudiar nuevas cosas, no están muy entusiasmados en saber de profecía, no están muy entusiasmados de un conocimiento profundo en la Biblia. Y según el grupo Barna, que es el que hace una evaluación del cristianismo que lo ha hecho durante muchos años, el 90% de las personas no están interesados en aprender cosas nuevas de la palabra de Dios. Ese es el grupo Barna. Porque hay una tendencia, hermanos, de esquivarse de la responsabilidad y parece como que dice, el que no sabe, pues no es culpable. Pero déjeme decirle, si hay algo que está mal, aunque tú no sepas, serás culpable por eso que has hecho. Pónganse a imaginar ustedes, hermanos, en la ley de Dios, las personas que por alguna razón cometían un pecado sin saberlo, tenían que pagar el precio por ese pecado. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien pisaba alguna cosa inmunda, ya era inmundo y tenía que pagar el precio por ese descuido. Y fíjense, no fue su culpa, pero tenía que reportarse delante del sacerdote y confesar ese pecado que fue, como decía el chavo, sin querer queriendo. Pero hermanos, el grupo Barna nos enseña y nos habla y lleva un recuento de todo lo que acontece en la vida de los cristianos hasta el día de hoy. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sí estamos dispuestos a aprender cosas nuevas que no sabíamos. Amén. Imagínense, hermanos, nosotros no sabíamos nada de estas fiestas. Las fiestas, ¿por qué el Señor dejó las fiestas? Porque, hermanos, son fiestas proféticas. Y si nosotros no sabemos las fiestas, pues no conocemos la profecía y no sabemos qué acontecimientos han sucedido y sucederán durante el tiempo de estas fiestas. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua es una fiesta histórica que se llevó a cabo en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahí se llevó a cabo la
fiesta de la Pascua. Y esa fiesta, pues es histórica. ¿Ven? No la podemos celebrar como ellos la celebraron. Jesús vino a hacer el cumplimiento de esa profecía. El Señor lo llevó a cabo en la cruz del Calvario y el Cordero de Dios murió exactamente como decía la ley a las 3 de la tarde y fue sacrificado no por los pecados solamente del pueblo de Israel, sino por los pecados de todo el mundo. Una profecía cumplida. La cena de Pascua, como la hacían ellos, con carnero, con hierbas amargas, con vino y con todas esas cosas, pues es histórico. Pero Jesús vino y estableció la Santa Cena, de la cual nosotros somos partícipes. Pablo nos las enseña y nos hace ver que el cumplimiento de esa fiesta de las Pascuas ya se llevó a cabo. Amén. Las 3 fiestas que faltan, pues son fiestas proféticas. El no conocerlas, pues nos hace estar inseguros qué está sucediendo en el mundo. Pero esta mañana, la fiesta de Hanukkah, hermanos, es una fiesta que no está establecida por Dios, que no nos manda que la celebremos. Pero déjeme decirle algo, las personas conocen mucho más de San Valentín, de San Patricio, de Halloween, conocen mucho más de la Cuaresma, conocen mucho más de Navidad, y conocen muchas cosas, pero muchas veces no se ponen a considerar qué hay detrás de la palabra de Dios, porque esta fiesta que se llevó a cabo fue una fiesta que tiene una conexión con nosotros los cristianos. Jesús estuvo en esta fiesta solo para ver la actitud de ellos. Él no había establecido esta fiesta, pero esta fiesta se llevó a cabo y fue una copia exacta de lo que es la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos. Algo muy parecido porque tenía su duración de 8 días. Si ustedes ven esta Hanukkah o esta lámpara tiene 9 velas. 8 velas de ellas son los 8 días que el pueblo judío estuvo celebrando la reconstrucción y la dedicación y la consagración del templo. Entonces, hermanos, pusieron estas 8 velas y la vela del medio es la vela que se llama el siervo o el criado y con ella se prende. Jesús les dijo a los fariseos que él no había venido a ser servido, sino que él vino a servir y a dar su vida por todos nosotros. Ese fue el ministerio del Señor. Y por eso llevan la vela del medio y se llama la vela del siervo. Ojalá todos podamos ser esos siervos. Entonces esta fiesta tenía un plan especial. Si ustedes leen el libro de los Macabeos, el capítulo 8, el verso 1 al 8, ustedes podrán ver ahí la dedicación de esta fiesta. Pero hermanos, ninguna de nuestras Biblias tiene el libro de los Macabeos. Además, los libros de los Macabeos no son libros escogidos, no son parte del canon sagrado, estaban escondidos y la iglesia no los aceptó. Imagínense cuando se escribió la iglesia, cuando se inició la iglesia y cuando se escribió la Biblia, hermanos, los libros el Apocalipsis y los libros de Cantar de los Cantares no fueron admitidos durante todo el tiempo que se tradujo la Biblia del hebreo al griego. No lo admitieron ni el libro de Apocalipsis ni el libro de Cantar de los Cantares, porque el libro del Apocalipsis era muy espantoso y espantaba a la gente, y Cantares era muy perverso y no tenía que tener parte en la iglesia. Eso fue lo que hicieron los escritores de la Biblia. Entonces, hermanos, si estas personas hicieron este servicio de dedicación, si me puedes prender el aire, mi hijo, por favor. Si estas personas hicieron la fiesta de dedicación, tenían un propósito y Jesús fue para ver qué era el propósito que ellos tenían. En el propósito que ellos tenían, hermanos, estaba el sentimiento de hacer una rededicación de sus vidas. Pablo dijo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y muchas veces descuidamos nuestro templo como se descuidó aquel templo. Cuando vinieron los griegos, hermanos, y destruyeron el templo, no destruyeron el templo, sino profanaron el templo.
Muchas veces el enemigo, vamos a decir esta mañana, son los griegos. El enemigo viene a ensuciar nuestras vidas, a destruir nuestras vidas, a quitarnos la presencia de Dios, a quitarnos la palabra de Dios, que eso fue lo que hicieron los griegos. Les prohibieron, hermanos, guardar el sábado y les prohibieron leer, hermanos, lo que ellos llamaban los libros de la ley. Y se los prohibieron, hermanos. Y si usted se pone a pensar esto, cómo el enemigo viene y muchas veces a los cristianos, hermanos, cuando se descuida y empiezan, hermanos, a descuidar su templo. Yo quiero decirles, hermanos, ¿ustedes se acuerdan de algún pecado de enero pasado? Muchas personas cometieron pecados y no se arrepintieron y ahí se quedaron y se fueron al olvido. Cuando el enemigo viene y perturba tu templo y mete ídolos, como lo hizo en Antíoco Epífanes, que metió una imagen de Zeus al templo de Dios, hermanos. Una profanación horrible, horrorosa. Cuando trajo cerdos, hermanos, y los sacrificó en el altar de Dios, donde solo se sacrificaban animales limpios. Pero el enemigo trajo y hizo sacrificios malvados y perversos en el altar de Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que el diablo ha venido a tu vida y los ha puesto para que tú los sacrifiques a los ídolos? Que tú los sacrifiques a los dioses paganos, inclusive a los demonios mismos, y muchas veces no se dan cuenta. Pero esto, hermanos, Antíoco Epífanes lo hizo en una burla en contra de ese pueblo, en una burla en contra del Dios de Israel. Dijo, aquí no pasa nada, yo soy el Dios. Ese es un anticristo bien marcado en la historia. No lo sabemos porque no está escrito en la Biblia y porque está escrito en el libro de Macabeos, no se registra más que en la Biblia católica y por eso es que no tenemos ese conocimiento. Pero es bueno que lo practiquemos y que los leamos. Yo cada año leo esos libros de Macabeo y son historias increíbles, hermanos, porque la profanación que se hizo en el templo, yo le he considerado siempre la profanación que el enemigo hace en nuestras vidas. Y hermanos, déjeme decirle que todas esas personas que estaban reedificando su templo, rededicando el templo de Dios, el altar de Dios, lo hacían, hermanos, porque sabían perfectamente que se había profanado. Yo no sé si tú sabes que tu templo ha sido profanado por el enemigo y que necesitas una reconstrucción, una rededicación, una consagración a Dios y darte cuenta qué pasó este año, cómo se ensució tu vida. ¿Cuáles son los pecados que ensuciaron tu vida? La avaricia, el deseo pecaminoso, la fornicación, la maldad, el vicio, la calumnia, el chisme. ¿Qué manchó tu vida? Cada año las gentes, hermanos, hacen una resolución de lo que van a hacer el próximo año. Y piensan, este año, con la ayuda de Dios, este año sí, voy a ir al gimnasio. Este año sí, voy a ganar más dinero. Este año sí, voy a sacar a mi familia. O este año sí, me voy a acordar de mis hijos. Este año sí. Y hacen, hermanos, unas resoluciones que en el principio del tiempo, hermanos, lo hacen con mucho gusto. Miren, este es el mejor tiempo en que los gimnasios hacen su agosto. Porque todas las gentes hacen su resolución. Este año sí voy a bajar 20 libras. Con la ayuda del gimnasio, yo lo voy a lograr. Y hermanos, se van al gimnasio, enero, febrero, marzo ya menos, junio ya casi no van, para julio dejaron de ir. Y esa clase de resoluciones en la vida cristiana es lo que nos lleva cada año a tener que llegar al final de año y hacer una resolución. Señor, perdóname, mira, a veces ya no se acuerdan ¿quién se acuerda de febrero o de marzo? ¿Qué pecados cometieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo el diablo ensució sus vidas? No se acuerdan. ¿Por qué? Porque no llevan un reconocimiento correcto, una vida correcta. Algunas se pueden acordar, sí, ya sé, para el próximo año tengo la resolución, ahora sí voy a leer mi Biblia, ahora sí voy a hacer mi devocional, ahora sí voy a hacer mi rema, ahora sí me voy a dedicar a las cosas de Dios, con la ayuda de Dios lo voy a hacer.
Y esa resolución pues es excelente, pero ¿cuánto va a durar esa resolución? La vida del cristiano es una vida de continuidad, porque el enemigo no se duerme, el enemigo está como león rugiendo mirando a quién devora. Y jóvenes, ustedes son responsables de sus vidas. Hermanos, somos responsables de nuestro templo. Nuestro templo no tiene que ser profanado por el enemigo. Cualquier relación sexual es una profanación a tu templo, por lo cual no debe de haber ningún pecado sexual en la vida de ningún cristiano, porque su templo es profanado y los ídolos se meten a sus vidas, porque cada relación son relaciones no meramente con humanos, sino con demonios en sus vidas, y eso marca sus vidas para no poder tener el éxito que se necesita en las cosas de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra resolución que tenemos que hacer? Dice la palabra del Señor, hermanos. Nuestro tema es la fiesta de dedicación y consagración. Pero esta fiesta está relacionada con nosotros. Tenemos que considerar que en estos momentos tenemos que hacer una evaluación de nuestras vidas. Y vamos a hacerla correctamente, porque vamos a tener resoluciones que van a ser trascendentales en nuestras vidas para el futuro, para la seguridad, para la salvación, hermanos, para librarnos del tiempo de prueba y de lucha que se va a venir a esta tierra si nosotros estamos consagrados al Señor y tenemos nuestra relación completa y no cesamos de poner el dedo en el renglón y permanecer ahí, que nuestra vida llena de santidad, no permitiendo que el diablo venga y profane nuestro templo, porque esto será desastroso. Dice la palabra del Señor que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, un 25 de diciembre más o menos. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y dice, hermanos, que le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Imagínense, hermanos, los judíos, los hombres de Dios, los hombres que sabían de Dios, los fariseos, los saduceos, hermanos, y todos aquellos que enseñaban la palabra del Señor. Esos son, hermanos, los suyos. Jesús vino a los suyos. ¿Cuál era lo suyo de Jesús? Pues la enseñanza. Por eso fue a ellos. Pero ellos lo rechazaron. Pero no todos lo rechazaron. Los que le recibieron, dice que les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermano, esta celebración de dedicación, la palabra dedicación en hebreo quiere decir Hanukkah. Dice la palabra del Señor, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Si nosotros, hermanos, nos damos cuenta que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma es el templo de Dios. Nuestra vida es el altar donde llevamos los sacrificios a Dios y que por ninguna manera podemos nosotros llevar sacrificios inmundos a nuestro Dios, hermanos. Yo estaba escuchando a un hombre profano en la televisión, hermanos, que se decía que él era el Padre, que él era el Hijo y que él era el Espíritu Santo. Y dije, qué blasfemia, qué increíble. Y la gente escuchaba ahí. Hermanos, nosotros tenemos que estar cuidadosos, oiga bien, cuidadosos de nuestro templo, cuidadosos de nuestro altar, porque en ella le ofrecemos a Dios nuestra fidelidad. Imagínense ustedes los cristianos que se van a las fiestas, bueno, algunos no toman, ¿verdad? Pero pues les ayudan a servir las cervezas y eso. Imagínense, hermanos, esa profanación. A una persona le dijeron, ¿por qué estás enferma? Dicen, y no se le quitaba su enfermedad, y le dijo el pastor, ¿no tenías alguna fiestecita? Ay, sí, fue con mis compadres. ¿Y tomaste? Ay, no, pastor, ¿cómo cree? Yo solamente la serví. No se dan cuenta, hermano, las personas no se dan cuenta cuando están profanando su templo. Y el enemigo lo oculta completamente. Hace, hermanos, a las personas ciegas de no darse cuenta. Fíjense ustedes que en estos momentos muchos de los predicadores ya no están creyendo en el infierno.
No les estoy hablando acerca del Hades o del Tártaro, según la mitología griega, o del Jena, según los judíos cristianos, o del Seol, como decían los hebreos, o del Hanamán, como dicen los islámicos. No, les estoy hablando de un castigo, hermanos, que se trata de la condenación del diablo, sus ángeles, que serán echados al lago de fuego y de azufre, porque Dios preparó eso para ellos. Oiga bien, la gente dice, por lo que ya no han creído en el infierno o en el tormento, es porque se ha puesto en marcha el grande amor y la grande misericordia de Dios. Y un Dios amoroso no es capaz de castigar a sus hijos. Claro que no. Él castiga a los malvados, Él castiga a los perversos, a los profanos, a los pecadores, a los hijos del diablo. A esos van a estar junto con el diablo, pero no a su pueblo. Entonces nosotros tenemos una grande responsabilidad, nuestra vida. Pero uno de los problemas que tenemos es la idolatría. La idolatría, hermanos, el enemigo sutilmente puso un ídolo en la mano de cada persona para subyugarlo y para neutralizarlos. Hace 50 años más o menos, yo estuve predicando el mensaje de que vendrían tiempos en el futuro, yo aquí iba a saber, que vendrían tiempos en el futuro, que las personas iban a traer sus ídolos en sus manos y que no iban a hacer nada, que no consultaran con sus ídolos, aún el tiempo, aún el weather, aún las cosas que más necesitaban, consultarían a sus ídolos y sus ídolos le darían razón correcta de lo que le preguntaban. Yo que me iba a imaginar que iba a existir un teléfono, hermano, que se ha convertido en el ídolo favorito de las personas. Nomás haga la prueba y quítele el teléfono a su hijo y verá la reacción que va a tener. Haga la prueba. ¿Por qué? Porque la idolatría se ha introducido en los seres humanos de manera, hermanos, que hay cosas que son idolatría profunda, que las personas no pueden liberarse de ella. Están atados, algunos a las novelas, otros al Chavo del Ocho, a otros al teléfono, a otros al internet, al otro olvídese. Pero las personas, los ídolos, han venido y han ocupado el altar de Dios, y por esa causa y esa razón ya no tenemos mucho tiempo para orar, mucho tiempo para leer la Biblia, menos para asistir a la iglesia, porque tenemos tantas cosas que hacer. Y el poco tiempo que tenemos lo queremos descansar y dormir y estar tranquilos. Hermanos, el enemigo ha hecho esto para cautivarnos y para esclavizarnos. ¿Qué pecados, pregunté al principio, se cometieron durante este año que está por terminar? Algunos cristianos, hermanos, muchos ya ni siquiera se acuerdan, como dije, pero quizás solo algunos recuerden lo que les afectaron. Les afectaron los pleitos que terminaron con amistades, con compañeros de trabajo, o más aún entre familiares, como pleito con los padres, con los hermanos, odio, resentimiento, falta de perdón, chismes, críticas, acusaciones, falta de oración en los servicios, en nuestro compromiso con Dios, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, falta en la lectura de la Biblia, en la asistencia a la iglesia, falta de servicio a Dios. ¿Cuáles faltas recuerdas que deben de ser perdonadas? ¿Qué crees que tienes que ser perdonados? Cuando se llevó a cabo la fiesta de Hanukkah, de la dedicación, tuvieron en cuenta y dice, ¿qué vamos a hacer? Aquí está el templo de Dios, aquí está el altar de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacrificar otra vez ahí los animales, el sacrificio a Dios? No, no podemos hacer eso, dijeron. Vamos a derribarlo, vamos a llevarlo a las montañas allá, hasta que venga un profeta y nos diga qué tenemos que hacer. Y vamos a edificar otro, como Dios los mandó. Imagínense nuestro Dios tan lindo, tan precioso, tan humilde, tan santo. No quería mezcla, no quería concreto. Pónganme las piedras ahí. Cuando ponían las piedras, hermanos, así como estaban las piedras, todas rocosas, todas
feas, hacían un altar más o menos como de unos 2 metros por 1 metro, y allí ponían la leña, la ponían abajo, ardía, el cordero lo ponían arriba, se doraba hasta hacerse ceniza, y dice que el olor era agradable. El olor era agradable. Mire, hermanos, Hanukkah está en la Biblia. Si usted puede leer en su Biblia y puede leer lo que dice Números 7:10, los jefes también trajeron sus ofrendas para la consagración Hanukkah, para la dedicación Hanukkah del altar, mientras los jefes ofrecían su ofrenda ante el altar. Hermanos, esto es lo que nosotros celebramos este día. No celebramos quizá como ellos celebran, con comida, con fiesta o cualquier cosa, pero celebramos, hermanos, haciendo un recuento de todo el año y reconstruyendo nuestro altar, poniéndonos a pensar, ¿qué hice este año? Dios mío, ¿cómo me atreví a pecar delante de ti? ¿Cómo pude ensuciar mi cuerpo? Tomando, mintiendo, chismeando, haciendo cosas pecaminosas. Perdóname, Señor. Es el tiempo, hermanos, en que aquellos judíos reconocieron que habían profanado el templo de Dios y que los ídolos estaban dentro de su corazón. Dentro del templo estaba la imagen de Zeus inmenso, hermanos, en donde los griegos adoraban a sus dioses en la casa de Dios, que es lo que muchas veces hace el enemigo en tu altar, en tu corazón, y se gloria de tenerte preso y de que no tengas ninguna reacción para darte cuenta que has profanado el templo de Dios. Los paganos, hermanos, eso lo hacen con naturaleza, ellos no. Imagínense, la mayoría de los jóvenes no saben qué es fornicación. Es más, hasta el internet no te quiere dar la definición de fornicación. ¿A qué se debe eso? Porque el diablo se ha ocupado, hermanos, de borrar las memorias correctas de Dios y poner la maldad. Tan natural. ¿Por qué lo haces? Pues todos lo hacen. Pues en mi escuela todos viven así. Todos lo hacen. No hay ningún problema, nadie se ve mal. Están tan acostumbrados al pecado que no se dan cuenta la profanación que han hecho en sus vidas. Pablo dice, hermanos, por eso, hermanos, si aquellos hombres traían sus ofrendas para consagrar y dedicarlas del altar, mientras los jefes ofrecían sus ofrendas ante el altar, Pablo les dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe de hacer. Les ruego, Hanukkah, que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Esto es lo menos que podemos hacer nosotros los cristianos, que nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha limpiado con su sangre y tenemos la oportunidad de acudir a su presencia en plena certidumbre de fe, a sabiendas que Él está con nosotros. Y cuando nosotros le faltamos y permitimos que sea profanado nuestro templo, Él se aparta de nosotros. Y es por eso que muchas veces nosotros tenemos que llevar nuestras cargas solamente solos. Miren, hermanos, lo que pasó. Cuando Antíoco Epífanes profanó el templo de Dios, cuando hizo estragos de los judíos, cuando profanó a los judíos, cuando hizo que aún los judíos rompieran el pacto de la circuncisión, se hicieran cirugías para pertenecer al grupo malvado de ellos, cuando Antíoco Epífanes, hermanos, hizo todas estas cosas, matando a las mujeres, deshonrándolas, hermanos, colgándolas a sus hijos en el cuello, matándolos y colgándolas a ellas junto con sus hijos, hermanos, delante de todas las gentes. Pensó que era el gran Dios, porque eso es en la Biblia o en la palabra de Dios, todo anticristo obra de esta forma. Y él era un verdadero anticristo, del cual Daniel había anunciado a este hombre. Parecía que todo era un inconverso, no tenía temor de Dios, era malvado, era perverso.
Pero cuando leo en el libro de Macabeos y veo, hermanos, la grande depresión que encontró este hombre, de manera que esa depresión casi lo lleva al suicidio, y que en todo su poder y todo su ejército, todo su poderío militar y su riqueza, él lloraba y gritaba y gemía y decía: miren cómo me encuentro en esta gran tristeza. Quiere decir que estaba en grande, hermanos, en grande depresión, y no hallaba la forma de poder encontrar consuelo. Los paganos, hermanos, viven en depresión, se drogan. La ciencia ha inventado tanta hechicería, tanta brujería, que han hecho drogas para que la gente se las tome y que aparentemente les calme el dolor y la ansiedad, pero el fruto es el suicidio y la muerte, porque eso de las drogas es hechicería y brujería, según dice la palabra bendita de Dios. Y los Estados Unidos, el número 1 en hechicería y en brujería, porque aquí es donde se han inventado toda clase de drogas para los dolores, de manera que tienen toda la solución para, según, curar, cosa que no es verdad, hermanos. Entonces entendamos esto, hermanos. Si construimos nuestro altar de adoración, Dios nos encontrará allí. Mire, hermanos, algo que me llamó mucho la atención, lo que dice este texto. Dios es espíritu, y los que le adoren, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, día a día, nos damos cuenta de lo que hacemos, y antes de dormir le pedimos perdón a Dios, porque si no, la alianza del pecado se hace más grande. Y luego dice: se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe. ¿Cómo se debe de adorar? Hermanos, el altar está sucio, el altar se sacrificaron cerdos. Vamos a hacer el sacrificio ahí. No podemos nosotros hacer sacrificios con nuestra vida sucia, pecaminosa. Es más, ni la ofrenda Dios la acepta de nosotros. Tenemos que hacerlo como Él manda, como Él ordena, como se debe hacer, porque el Espíritu, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado en que nosotros tomamos conciencia de nuestras vidas. ¿Qué le vamos a ofrecer al Señor? ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestro Dios? Tenemos que pensar, hermanos, lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Dios no recibirá nuestra ofrenda cuando hay un altar sucio, un altar irreverente, un corazón lleno de idolatría. Dios no lo va a resistir. Necesitamos nosotros, hermanos, tener una resolución en este año que termina y iniciar el otro con el único pensamiento, hermanos, de fijar una hora para adorar, fijar un día, una determinación, tener en consideración cómo a Dios le agrada hacerlo. Dice la palabra del Señor, Éxodo 29, todos los días le decía al pueblo. Esto es histórico, ¿ok? Esto es histórico. El cumplimiento es de nosotros, de la iglesia, del pueblo de Dios, pero esto es histórico. Todos los días, sin faltar, oiga bien, todos los días, sin faltar, debes de orar. Todos los días, sin faltar, debes de leer tu Biblia. Todos los días, sin faltar, debes de tener el temor de Dios en tu corazón. Esa es la versión Brian Mauricio, ¿ok? Sigue diciendo: deberás ofrecer sobre el altar 2 corderos de 1 año. ¿Cuántos, hermanos? 2. Entonces, ¿por qué a veces le damos 1? Porque somos tacaños y no queremos esforzarnos a darle los 2 que Él requiere. Pero esto es obediencia, hermano. Él dijo: 2 corderos, me ofrecerás, 1 en la mañana y el otro en la tarde. ¿Saben qué pasó, hermanos, con el pueblo? Se les hizo mucho. Qué Dios tan fastidioso. ¿A quién le toca la ofrenda ahora a ti? Y fueron a escoger el borrego más feo, más sucio, el que estaba quebrado, que ya no servía, el
el chinguiñoso que te da todos los ojos sucios, le llevan para el Señor. Hermanos, Dios no les había mandado eso. Dice, con el cordero de la mañana me ofrecerás 2 kilos. ¿De qué, hermanos? ¿De qué, hermanos? De la mejor harina. Tantita harina, le echamos tantita azúcar, ¡ay, que se revuelva! No, hermanos, no podemos hacer eso. Tenemos para Dios lo mejor. Mezclada con 1 litro de aceite de oliva. Además, sobre el altar derramarás como ofrenda 1 litro de vino. Y con el cordero del altar harás exactamente lo mismo. Los corderos, la harina y el vino serán ofrendas totalmente quemadas en mi honor. Y el olor llegará hasta mí como un olor agradable. Al Señor le gusta la barbacoa, hermanos. Le gusta el olor al vino, el olor al aceite. No la manteca, ¿ok? No confundamos, no la manteca. El aceite, hermanos. Y sigue diciendo, todos los israelitas y sus descendientes deberán presentarse siempre esta ofrenda a la entrada del santuario. La iglesia es su responsabilidad de llevar a cabo este acontecimiento. Ahí dice, ahí me encontraré con los israelitas y ahí hablaré contigo. Mi presencia hará de ese lugar algo muy especial. ¡Ah, qué bendición! Oh, hermanos, qué bendición cuando nuestro altar, Dios tiene un tiempo agradable con nosotros y somos especiales por ello. Y podemos clamar, ¡Abba, Padre! Y nos sentimos con confianza de entrar a su presencia para el oportuno socorro, creyendo y sabiendo que estamos dentro de su voluntad, que guardamos sus mandamientos no porque sean gravosos, no, lo hacemos no por salvación, no, lo hacemos porque lo amamos a Él y queremos agradar y queremos obedecerle. Y ahí Dios se encontrará contigo. Clama a mí, yo te responderé. Así, hermanos, cuando nosotros caminamos rectamente delante de Dios, estos son los resultados. Tanto el santuario como el altar, tanto tu vida como tu corazón, y Aarón, sus hijos, estarán dedicados exclusivamente a mí. Hay un dicho que dice tantitos a pie y tantitos pasitos a pie y tantitos andando. Unos momentos en el mundo, otros momentos en el Dios. Allá en una iglesia que yo iba, había unos muchachos que se llamaban los 1000 máscaras. Yo dije, ¿por qué se llaman los 1000 máscaras? Me dio curiosidad. Y dije a uno de ellos, ¿por qué le dicen los 1000 máscaras? Oh, dice que cuando vamos a la iglesia nos ponemos una máscara bien santitos, pero allá afuera tenemos una mascarota bien fea, dice. Y ellos mismos decían eso, siendo cristianos, hermanos. De manera que un muchacho era tan profano, tocaba en la música y se creía la gran cosa, bien orgulloso, y ahí todos lo alababan porque era un tremendo músico. Pero un día saliendo de la iglesia, llegó un carro y se lo llevó lejos, hasta lo metió en otro carro, increíblemente. Profanando el templo de Dios, hermanos. Eso no lo podemos hacer. Dije al principio, hay muchas personas que no deberían de estar aquí porque hay una gran responsabilidad en sus vidas al escuchar el mensaje de Dios para caminar correctamente. Si nosotros caminamos correctamente, dice, ahí me reuniré con ustedes. Ahí escucharán mi voz. Este es un gran privilegio, hermanos, que nosotros debemos de gozar. Yo viviré entre los israelitas y seré su Dios. Así ellos se darán cuenta de que yo soy el Dios de Israel, que los sacó del mundo, que los sacó del pecado, que los sacó de la esclavitud. Yo soy Elohim, yo soy su Dios. Y se darán cuenta que Él es nuestro Dios. Tal vez el lugar de nuestro altar sea una habitación, un banco o un campo, tu casa, el lugar en donde quiera que tú has determinado hacerlo. Planifiquemos, hermanos, nuestro tiempo con Dios y nunca lo rompamos. Todavía, hermanos,
Todavía veo a mi esposa ayunar durante la semana. ¿Por qué? Porque fue el éxito que tuvo para criar a mis hijos. Todos los miércoles dedicarle un ayuno al Señor por sus hijos. Después de más de 50 años, tiene hijos en las cosas de Dios, tiene nietos sirviéndole a Dios, tiene una gente que le sirve al Señor. Hubo un precio que pagar y no se le ha olvidado, todavía sigue haciendo esto. Así es que planifiquemos nuestro tiempo con Dios y nunca rompamos nuestras promesas. Si la vida se interpone en el camino, como sucede en el mundo, comencemos de nuevo, hermanos. Si establecemos un tiempo para estar con Dios, Él se reunirá cada vez que nosotros vayamos a su presencia. Seguro que nos va a escuchar. Cuando nosotros hemos tomado en consideración esto. Pablo dijo, ¿y qué concuerda hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ninguna concordancia. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué vergüenza que algunos cristianos hablen tan mal con otras gentes y después digan que son cristianos. Qué pena, hermanos. Ah, pues yo soy cristiano. Tú eres cristiano, sí, yo también. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué fumas? ¿Por qué tomas? ¿Por qué? En un testimonio que mi esposa les mandó. Hermanos, todas estas cosas son cosas pecaminosas que nosotros debemos de evitarlas. Las siguientes láminas que vienen, hermanos, no son de amenaza. Solo es una enseñanza que nosotros debemos considerar. Para que no vengan los excuse me, los que nosotros no sabíamos. Hoy vas a saber que la bendición de Dios está sobre tu vida. Cuando tú mantienes una relación con Él, Él va a estar contigo. Aún en las pruebas, en la tribulación, dice, yo voy a estar con ustedes. En pruebas, en luchas, en tribulación, yo voy a estar con ustedes. Y no habrá nadie que esté con el Señor, que esté con depresión. Deprimido el diablo que se va a ir al infierno, hermanos. Porque esa enfermedad maligna, el enemigo la ha puesto en los seres humanos con el único propósito de que acudan a la hechicería, a la brujería, a la santería, a la santa muerte, para ser curados. Y eso en la vida de un cristiano es abominación. Jamás en nuestra vida debemos probar esa clase de drogas, porque eso no es para nosotros. Tenemos a nuestro Dios que es poderoso para librarnos. Antíoco Epífanes murió en la forma más horrible de su vida, con una tremenda depresión y además de eso, tragado por gusanos. Y fue y pidió perdón a los judíos. Y les dijo, oren por mí para que Dios me sane. Dios no quiso hacerlo, hermanos, porque se burló de él. Nadie, oiga bien, se puede burlar de Dios. Entonces, hermanos, hay en la Biblia 8 personas que tendrán parte en el lago de fuego con Satanás. Dije al principio, leímos que Dios no hizo el infierno para los seres humanos. Dios hizo el infierno para Satanás, para sus servidores, para el anticristo, para el falso profeta. Ellos serán lanzados al lago de fuego y de azufre. Pero mire, hermanos, cuando tú te pones a examinar esto y de casualidad, te das cuenta que tú estás en este grupo, el lago de fuego y de azufre te estará esperando. No es una amenaza, ¿ok? Porque estamos en el tiempo de la gracia para librarnos de eso. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién quiere ir ahí? ¿Quién? El fuego que nunca se apagará.
Dice el Señor, no se asocien con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede dar la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con incrédulos? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y el templo de Satanás? No tiene, hermanos, ninguna unión. Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dice su palabra, viviré entre ellos, caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de los incrédulos, apártense de ellos, dice el Señor. No toquen cosa inmunda y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Dios Todopoderoso, la versión de la traducción actual. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a leer estos versos de pie para entenderlos, para despertar, para estar apercibidos, para que no se nos olvide. Tres ángeles con mensajes muy duros, hermanos, pero que nosotros tenemos que oírlo. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino y de la ira de Dios que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Solo estos son los que se irán al lago de fuego y de azufre. No los cristianos. Los cristianos tenemos que vivir la vida, consagrar nuestro altar, nuestro templo, como se debe. Y no hacernos de la vista obesa, dice. No hacernos de la vista gorda, como dice. Somos tan inteligentes, hermanos, que yo me doy cuenta de ustedes que se graban increíblemente las cosas. Y no se diga un chiste, no, se lo llevan fresquecito y hasta lo comentan. Pero estas cosas son muy importantes. Pueden sentarse. Porque esta es la instrucción que Pablo nos da a los cristianos para que nosotros la llevemos a cabo. Dice así: esto pues digo y requiero del Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay otros gentiles, amén. Hay otros gentiles que no tienen nada que ver con Dios. Esos gentiles han sido determinados a eterna condenación, porque no tienen el ADN de Dios en sus vidas, sino que sus vidas están llenas de desastres y que no quieren nada con Dios. Amén. Esos son los gentiles que habla la palabra de Dios en el capítulo 1 de Romanos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, ¿por qué dice? Por la ignorancia que de ellos hay y por la dureza de su corazón. Ignorancia y dureza. El grupo Barna dice que los cristianos no están interesados en conocer nuevas cosas de Dios. Yo así me quedo, dice. Cuando yo les he tratado de enseñarles a algunas personas intelectuales con PhD, con degrees grandes en teología, y les digo, miren, esto es importante para Dios. No, yo así me quedo. Imagínense, hermanos, cristianos predicadores todavía le están llamando al domingo de resurrección Easter Sunday. ¿Qué tiene que ver Easter Sunday? Esa diosa satánica, malvada y perversa
que ha existido durante miles de años y que todavía es adorada en muchos lugares. Pero no quieren cambiar de opinión. Les encanta decir Merry Christmas, una misa a Jesús. ¿Qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver con Jesús, hermano. Pero no quieren aprender. Ay, no hay que considerar. Oh, pues la gente no sabe. Pues no sabe, enséñenle, enseñémosle. Eso es perversión, eso es pecado, eso es maldad, eso es profanar el altar de Dios. Tenemos que entender lo que Dios quiere de nosotros, porque la gente tiene entenebrecido el entendimiento ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos los hay, porque no han querido aprender y por la dureza de su corazón. Si aprendo, entonces tengo que hacerlo. Mejor no aprendo para no hacerlo y así me libro del pecado. ¿Qué les dije al principio? Si alguien pecó inocentemente, ya es responsable de su pecado. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, dice. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Así es que, hermano, nuestra vida es una vida de enseñanza continua. Cumplo 50 años de estar sirviendo al Señor y apenas unos 15, 20 años que estoy leyendo la Biblia. Si hubiera empezado desde que me convertí, bueno, y supieron un poquito, pero no nos enseñaron. Muchas gentes aún en la iglesia no toman en cuenta su devocional. Hermanos, estudien su devocional, lean la Biblia, así leyéndola nos damos cuenta, hermanos, de lo que Dios quiere para nosotros y de lo que Dios tiene para nosotros. Cuando estamos afligidos, siempre habrá una palabra de bendición en lo que nosotros estamos leyendo, porque así es Dios con nosotros. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de su mente. Ahí el enemigo hace un trabajo increíble en la mente de los seres humanos. Cuando no hemos aprendido a dominar los pensamientos pecaminosos, estamos en graves problemas. Hay un texto que impactó mucho mi vida y dice que no tengamos pensamientos inicuos, pensamientos malvados. Eso es increíble. Y renovados, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad. Si las personas no han tenido un nuevo nacimiento, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pues pasaron, hoy son hechas nuevas. Yo no puedo tener el mismo lenguaje que tenía cuando yo era profano y malvado. Yo no puedo tener la misma ira, la misma rebeldía, la misma soberbia que yo sufrí por herencia de mis familiares y que lo heredé en mi ADN automáticamente porque el enemigo de nuestras almas influyó en mis familiares para ser gente soberbia, altiva, orgullosa, vanagloriosa y peleonera. No puedo hacer eso. Cuando Dios cambió mi vocabulario, Él lo cambió, por lo cual no tenemos que volver a estar ahí. Sigue diciendo cómo debemos vivir las personas que estamos en Cristo. Por lo cual desechen la mentira, hablen verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Recuerden siempre esto, la verdad, la mentira dura mientras llega la verdad. Y hermanos, cuando alguien te agarra en una mentira, siendo cristiano, ya no te va a creer, porque conoce que eres mentiroso. Por eso no prometan, si prometen no cumplen, es pecado. Y sigue diciendo, airaos, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando alguien leyó este pasaje, alguien que está endemoniado y de cualquier cosa se enoja, dijo, miren la Biblia lo que dice, sí nos podemos airar. No, hermano, ese no es el sentido. El sentido es que podemos estar disgustados, pero ¿por qué enojados?
¿Por qué enojados? Mi hija el día de mi cumpleaños me mandó un mensaje, me habló y me dijo algo muy bonito, no se lo voy a decir, porque si no a veces no voy a querer la gran cosa, pero me dio mucha satisfacción oírlo de mi hija. Yo dije, ¿de veras, mi hija? Sí, papi, dice, así es. Wow, no me había dado cuenta, pero qué bueno que me dices, me hizo mi día, gloria a Dios. Y luego dice, ni des lugar al diablo. Cuando nosotros le damos lugar al diablo, hermanos, ya estamos en graves problemas. Porque el diablo no va a parar hasta no vernos destruidos. Él se mete sigilosamente, él se mete por algo insignificante. Y hermanos, la cosa se pone muy difícil cuando nosotros le damos lugar al diablo. Y cuando nosotros le damos lugar al diablo, una pequeña ofensa, una pequeña discusión se hace increíblemente. Tengamos mucho cuidado con eso. Así es que el que hurtaba, pues no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que necesita, con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y para culminar, hermanos, dice la palabra del Señor algo que debemos de quitar. ¿Qué debemos de quitar? Quítese de vosotros toda depresión, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia, toda malicia. No debe existir esto en nuestras vidas, hermanos. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y hermanos, quiero decirles algo. Ya se los he dicho anterior, pero se los voy a volver a decir. Estamos en el tiempo más crítico en la historia. ¿Ok? Más crítico en donde no existe el perdón. Hace 40 años, un predicador que ha tenido un éxito profundo en las cosas de Dios, tremendo siervo de Dios, le dio lugar al diablo, hermano, hace 40 años o más, me parece, que por alguna razón pecaminosa tocó a una joven. Y después de 40 años, esta mujer, ya no joven, vino a levantarle un juicio como un violador de menores. Y en estos momentos, en esta generación, no hay perdón. Así hayas pecado hace 50 años, mátenlo, terminen con él. Y aunque sea siervo de Dios, tiene que pagar. ¿Se imagina que Dios hiciera eso con nosotros? Llegó la mujer adúltera y le dijo, Señor, me quieren matar. Y el Señor le dice a todos aquellos que la quieran matar, a ver, ustedes, ¿cuántos se han metido con ella? Y rápido se hicieron los locos y empezaron a salir. A ver, ustedes, ¿cuántos la conocen? Se fueron todos, hermanos, porque todos eran responsables, eran pecadores. Jesús perdonó a una mujer adúltera. Eso no es permitido en la ley de Dios. Tenía que morir a pedradas. Y eso es exactamente lo que esta generación quiere. Matar a aquellos que pecaron hace 50 años y matarlos y destituirlos de su puesto. Por desgracia, a este pastor lo tuvieron que llevar a juicio. La congregación, el éxito, su nombre, todo lo que había hecho se fue a la basura porque no hay perdón. Hace muchos años, cuando los satanistas empezaron a introducirse en la iglesia con los pastores en África, la mayoría de pastores cometieron pecados y las iglesias se cerraron. Pero hubo hombres de Dios que reconocieron y que se presentaron ante su congregación y les confesaron, hermanos, es verdad, yo he pecado delante de Dios. Es verdad, hermanos.
ya Dios me ha perdonado. Si me quieren perdonar, seguiré aquí, pero si no, está bien, yo me voy a ir, pero perdónenme. Las personas que actuaron de esta manera en África lograron el perdón de su congregación y continuaron. Los otros que no pudieron tener cara para enfrentar la situación, desaparecieron. Hermanos, entendamos el mensaje de Dios. Usemos la misericordia para entender las cosas. ¿Quién es el que no ha pecado? El que de alguno de ustedes es sin pecado es el Señor. Arroje la piedra el primero. Porque todos siempre cargamos en nuestro moral algo que nos avergüenza y que no queremos confesarlo. Pero si saliera, nos condenarían a muerte. Porque el enemigo no sabe perdonar. Esta mañana Dios quiere que nosotros celebremos Hanukkah. Dios quiere que nosotros redediquemos nuestra vida delante de Dios. Que tengamos nuevas resoluciones para este año y que logremos el éxito de nuestras vidas a través de recordar el mensaje de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios está lleno de resoluciones que nosotros tenemos que llevar a cabo. Y cada vez que se presenta un mensaje, por ejemplo, cuando viene el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en que las personas toman 8 días, algunos hasta 40 días en la cuaresma para santificarse y esto y lo otro. Los cristianos debemos de vivir el sacrificio de Jesús todos los días. Los cristianos debemos de vivir, hermanos, Pentecostés todos los días, como fieles Pentecostés. Los cristianos debemos estar apercibidos a la trompeta de Dios que sonará. Los cristianos debemos estar en fiesta cada día por las bendiciones que Dios ha dado a nuestras vidas. Aquí estamos, hermanos. Dios nos ha bendecido. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Y está. Qué hermoso mensaje, qué hermosa palabra. Cuando ustedes lo hagan, cuando ustedes me dediquen lo que a mí me gusta, yo voy a estar con ustedes. Y ustedes van a saber que yo soy su Dios, que los defiendo, que los guardo, que los protejo. Pero sobre todo, que los perdono. Y cuando Dios ofrece el perdón, este mundo no tiene perdón, hermanos. Este mundo, si saben de ti, que te maten, no son capaces de perdonar. Pero nuestro Dios, esa es su cualidad, que pecamos delante de Él y Él nos perdona. Yo no sé cuántos de ustedes quieren reedificar su altar. Quizá ya no se acuerden de lo que pasó hace 5 meses. Pero si Dios se lo trae a su mente, pídanle perdón. Tiren el altar que los griegos pusieron, que nos sacrificaron cerdos y animales inmundos. Tírenlo, que no haya nada de eso. Tírenlo, arrójenlo. Edifiquen un altar nuevo este día y vamos a tener resoluciones correctas para el próximo año. No vamos a ser como los paganos que dicen que van al gimnasio y dejan de ir a los 3 meses. No vamos a agarrar las cosas de Dios como juego. Vamos a ser honestos, sinceros delante de Dios. Si prometemos hacer nuestro devocional, vamos a hacer nuestro devocional. Si prometemos leer la Biblia, vamos a leer la Biblia. Si prometemos venir a la iglesia, vamos a venir a la iglesia. Si prometemos a Dios algo, vamos a hacerlo. Dios siempre probó a su pueblo con esto. Tráiganme un cordero en la mañana, uno en la tarde. Yo los voy a bendecir. Y tenían ganado suficiente, hermanos, para ser, eran ricos en ganado. Pero traían la más fea, la más fea, la enferma, la quebrada, la ciega. Dios no quiere eso de nosotros, no va a recibirlo.
Él quiere nuestro corazón, quiere nuestra sinceridad. ¿Saben una de las cosas por qué no pedimos diezmos y ofrendas? Hace falta el dinero, lo necesitamos para pagar esto, pero a nadie le obligamos, a nadie le decimos. Y además, todavía lo involucramos en el ministerio. En ninguna iglesia hace eso. Si no pagas diezmo, no puedes pararte aquí. No eres digno. No nos interesa, hermano. Si Dios no mueve los corazones, nadie los va a mover. Gracias a Dios por los padres que han enseñado a sus hijos a ofrendar, a diezmar. Pueden decir los padres, yo veo la bendición en mi vida. Pero los que no lo hacen, tienen dinero, almacenan dinero. Pero mi experiencia como pastor, de repente llega el abogado y les quita todo el dinero que ahorraron. De repente llega el IRS y todo lo que guardaron se desapareció porque el IRS se lo llevó. Tienen pérdidas, se enferman y no les alcanza ni para curarse. ¿Por qué? Porque no quisieron traerle una ofrenda a Dios. Se les hizo pesado. Y eso es muy grave para el pueblo de Dios. Olvídense del dinero, hermanos. ¿Okay? Con esta mano puedo decir los que no diezman en esta iglesia. ¿Pero qué, hermanos? ¿Pero qué de nuestra ofrenda a Dios? ¿Pero qué de nuestro servicio? Eso es importante. Pónganse de pie. Esta mañana vamos a ofrendar al Señor y vamos a hacer una resolución. Vamos a hacer resolución en estos momentos. Ponme el canto. Traemos hoy ante tu altar. No recuerdo el canto, casi ya no me puedo acordar de los cantos, pero pon el canto y queremos que cantemos este canto y hagamos una resolución de que este canto se va a hacer realidad en nuestras vidas y que el próximo año que estemos aquí vamos a estar mejor que ahora. Seguro que vamos a estar mejor que ahora, porque vamos a rededicar nuestro altar, porque vamos a rededicar nuestro templo, porque vamos a querer agradar a Dios y sobre todo porque queremos que Él nos escuche. Él dijo, yo voy a estar con ustedes. Ustedes van a saber que yo, Elohim, soy su Dios. Esta mañana estamos muy contristados con el pueblo judío que en su celebración de Hanukkah, queriendo encender unas velitas de esperanza, de refugio, de consolidación, de amistad con el mundo, recibieron balas y mataron a muchos de ellos. Nos duele nuestro corazón. Si nosotros pudiéramos entender el mensaje que hay detrás de todo esto, comprenderíamos que es la voluntad de Dios, que aunque si nosotros seamos judíos, esta celebración tiene una relación con el cristianismo muy profunda, porque nos llama a la dedicación, a la consagración, a la Hanukkah de nuestras vidas, que podamos nosotros ofrecerle al Señor lo mejor, no ofrendas desagradables, sino que podamos encender esa luz y que esa luz dure, no se apague. Como decía alguien, no existen las tinieblas, porque cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen. Cuando llegue la palabra del Señor a las vidas de las personas, habrá un cambio, una transformación increíble. Por eso esta mañana dedicamos el mensaje a la Hanukkah, a dedicar nuestra vida, a dedicar nuestro corazón, a santificar nuestro ser, a construir algo nuevo para el Señor. No la miseria, no la inmundicia, no la idolatría, no el pecado, no cerdos sacrificados en el altar de Dios, no, sino una vida correcta delante de Dios, de manera que nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, siempre sea agradable delante de Dios. Estamos con el pueblo de Dios, estamos con los judíos, dándole gracias al Señor. Celebramos juntamente con ellos este día de Hanukkah. Celebramos en la reconstrucción de su templo. Celebramos en la celebración de nuestro altar, de lugar de adoración
que nosotros le hemos ofrecido a nuestro Dios, porque sé que delante de la presencia del Señor también somos parte de ese pueblo, comprado y lavado con su sangre, y que si Él vino para salvar a los judíos, vino para salvarnos a nosotros, porque nosotros formamos parte de ese pueblo de Dios. Por esto, damos gracias al Señor. Queremos darle a Israel nuestro reconocimiento, a los judíos nuestro soporte, y a todos los cristianos queremos que se unan con nosotros para mantener esa unidad con ese pueblo consagrado a Dios. Que quieramos o no, un día, cuando Cristo venga, estaremos juntos con ellos, principalmente todos aquellos que por alguna razón tienen el ADN de ser parte del pueblo de Israel. Volverán a Israel, estarán en Israel. ¿Y qué más quisiera yo también? Ser parte de ese pueblo, de mi ADN, ¿por qué no también? Pero si no, pues por la gracia de Jesús, ahora soy su hijo, ahora siento que Él me escogió y Él me perdonó y Él me salvó, y soy parte de ese pueblo perseguido. Le doy la gloria y la honra al Señor por permitirme ser parte de ese pueblo que Dios escogió. Y aquí estamos, listos para luchar, listos para obtener la paz, la tranquilidad y la oración, que es la única ciudad en el mundo que se dice, oren por Jerusalén, porque en su paz tendremos paz. Eso el mundo no lo entiende. Pero mientras haya conflicto con esta ciudad, habrá conflicto con el mundo, porque el Dios de Israel, el dueño de Jerusalén, es nuestro Dios, y Él no descansará hasta ver su trono instalado en esa montaña tan preciosa como es el monte de Sión. Doy la gloria y la honra al Señor por conocerla, y me da mucha satisfacción poder participar y pertenecer a ese pueblo de Dios que Él vino a salvar y a comprar con su sangre preciosa. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos, que tengan una dedicación correcta de sus vidas delante de Dios, que dediquen, que restauren su altar, que se olviden de los pecados pasados, que tengan nuevas resoluciones para este próximo año, y que el Señor ha prometido que si nosotros le traemos lo que a Él le agrada, Él se comunicará con nosotros, Él nos escuchará. Él dijo, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y esto es una gran satisfacción para cada uno de los cristianos que somos parte del pueblo de Dios. Dios los bendiga, Dios les guarde. Para todos los judíos, feliz Hanukkah. Que la gracia del Señor sea con ustedes y que su vida esté dedicada a servir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.